pues que no es lo más habitual, entre otras cosas, los 5 en Sebastián. Entonces me dijo, mira, imagínate, me hicieron solo una pregunta. Era, mejor dicho, sangrienta el examen. Era perder o ganar y saqué 5. Felicitaciones de la profesora, carita feliz, todo lo que usted quiera. Le dije, muéstrame el examen. El examen decía, ¿qué efectos tuvo para América Latina la revolución industrial? Y Sebastián puso, el surgimiento del proletariado. Y yo dije, no, pero lo máximo, lo mismo que yo. Mejor dicho, redujo a Marx en una frase, lo máximo. Le dije, explícame qué es el proletariado. Me dijo, no, yo no sé, no tengo ni idea. Y le dije, ¿cómo que no? Y me dijo, pero eso estaba bueno, no me vas ahorita no me vas a poner problemas por eso, que eso estaba bueno, está bueno. Y eso es exactamente lo que me parece que uno no debe hacer, porque estamos precisamente como formados a que repita. Y con estos pasos, al fiscal lo ponemos a repetir mucho. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo ponemos a repetir mucho, pero solamente como para que se concientice del paso. Entonces a mí personalmente que le llamen a un paso de una manera distinta a la que ahí está puesta no me angustia mucho a mí. Lo que pasa es que como todos somos producto de la misma tara académica, pues la verdad nos educaron de una forma tan, a mí me parece tan triste en ese sentido, que difícilmente los que están enseñando pueden modificar también la forma de enseñar. Y entonces buscan que el otro repita. A mí personalmente yo sí estoy en ese proceso de cambio total en que lo que menos me importa es dar con la palabra exacta. Lo que más me interesa es entender qué es lo que estoy haciendo. Entonces le decíamos a los fiscales, vea usted primero, y eso parece muy tonto, pero lo primero que tiene que hacer es leer. Y hacemos énfasis en esa lectura personal porque la realidad de un fiscal es que pone a leer a otro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fácil 1000 investigaciones en un estante, fácil, y entrando todos los días. Entonces, ¿qué dice un fiscal de esos? Yo llego y me pongo a leer esto, no termino nunca, no termino. Entonces, léame usted y usted me cuenta, léame usted y usted me cuenta, y ahí entre todos vamos armando la historia. Se van con una historia a una audiencia, eso es absolutamente delicado, delicadísimo. Entonces le decimos, hagamos énfasis en el primer punto, que es leer. Y cuando hacemos la lectura, que no lo hice yo aquí porque no estoy formando fiscales en este curso, pero ¿qué hacemos nosotros en un curso? Le decimos al fiscal, porque este es otro ejercicio particular. Si yo le digo de qué se trata el caso, lo que hace normalmente quien acude al curso es tener el caso aquí abierto y empezar a decir, porque eso es lo que nos están enseñando los jueces, y yo creo que es lo que ustedes han visto, es que verbalice el informe de policía, y verbalice el informe de policía, léalo. Eso es lo más absurdo del mundo, y es lo que, entonces uno le dice, ¿de qué se trata el caso? Y dice, esto es de un señor que se llama Jacinto. Y le dice, cierre eso, cierre y dígame usted qué le quedó de esa historia. Y lo que me interesa más allá de eso es, uno, la comprensión lectora y analítica del fiscal, que es lo que uno busca. Realmente sí estoy cogiendo el nudo y la esencia de ese caso. Primer punto, la comprensión lectora y analítica. ¿Cierto? Lectora y analítica. Pero más allá de esto, yo les digo, hagamos una cosa y es, usted me va a ir dando datos de lo que acaba de leer y yo voy anotando, como las notas que uno tomaría, a ver qué es lo que les dispara el chip cuando están leyendo, a dónde es que fijan la atención. Y eso para ustedes como defensores es bastante útil porque un fiscal normalmente ve algo de lo que le llama la atención y por ahí se va. Y se le olvidan las otras opciones, que son las que ustedes sí consultan, las que ustedes sí trabajan y las que ustedes proponen y con las que se ganan los casos. ¿Por qué? Porque el fiscal es como unidireccional. El fiscal se enamora de una postura y con ella se va. Y por eso muchas veces no escucha al defensor. Yo pienso que un fiscal que escucha a un defensor a tiempo puede resolver mucho más fácil un caso. Y pasa muchísimas veces, que me llama también la atención, que a los fiscales les proponen mucho interrogatorios a indiciados, los propios defensores. A mí no me interesa oír. Y yo pienso, ya ustedes lo mirarán como defensores estratégicamente, si yo fuera fiscal nunca negaría un interrogatorio a indiciado. Así sea para que me diga toda la película que sea, pero de alguna manera me traza desde muy rápido la línea por la que se va a ir el defensor. Entonces me pone a trabajar en el sentido de fortalecerme demasiado para oponerme a esa
clara postura del defensor. Son lecturas que tiene cada uno y que cada uno mira cómo maneja su caso desde diferentes perspectivas. Después de leer les decimos, hay que hacer selección normativa. La selección normativa que ustedes vieron fue lo que hicimos en el cuadro. Decimos igualmente, lo más importante es que sea completa y que sea comprensible. Porque es que los fiscales muchas veces ni siquiera saben por qué eligen una norma. Entonces, en la fiscalía pasa mucho, o casi nunca, que le toca a un fiscal hacerle la audiencia a otro, porque el otro está en licencia, porque está en vacaciones o simplemente porque lo trasladaron. Entonces, ese fiscal que se va a la acusación o se va probablemente a la preparatoria, dice, y esto es agravado porque no tiene idea, le toca volverse a oír todos los CDs de las audiencias preliminares para saber por qué finalmente agravaron. Y cuando encuentra el agravante, y eso es una cosa en la que a ustedes les pido particular, bueno, creo que es un punto donde ustedes se pueden fortalecer mucho como defensores. Lo que están haciendo los fiscales muchas veces es que cuando hay agravantes alternativas, que son muchísimas, por poner un ejemplo, aprovechando con las condiciones de indefensión o inferioridad o poniendo en condiciones de... Y cuando oigo ese agravante en un fiscal, siempre le digo, ¿y cuál es el caso? Me dice, ¿cómo que cuál es? Pues ese. Y le digo, ¿pero cuál está seleccionando? Esa. Y le digo, ¿cuántas opciones cree que tiene esa? Ah, 2. ¿Usted está seguro de que tiene 2? Volvámoslo a leer. Por eso les digo que este ejercicio siempre con código, lo vuelven y lo leen. Hay 4. ¿Por qué es? ¿Aprovechándose de las condiciones de inferioridad o aprovechándose de las condiciones de indefensión? Y poniendo en condiciones de inferioridad o poniendo en condiciones de indefensión. Son 4 condiciones muy distintas. Y si usted no le especifica a la persona cuál de las 4 es que usted está imputando, está violando derecho de defensa claro. Clarísimo, para generar nulidad de las que quiera. De hecho, en la 34022 generó nulidad la ambigüedad en una acusación, porque le dicen, pues dígale cuál y por qué. Y entonces, cuando nosotros estamos viendo que pasan por estas alternativas, no. Es más, yo les voy y aquí les estoy haciendo muchas confesiones, pero estamos entre amigos. Yo les pregunto muchas veces a un fiscal, ¿qué diferencia hay entre indefensión e inferioridad? No. Hay que dejarlo de tarea para mañana. ¿De verdad? Hay que dejarlo de tarea para mañana. Les digo, diferencia entre abyecto y fútil, si es que hay, tarea para mañana. ¿Por qué? Porque ustedes me dirán, pero nadie da la diferencia. No, claro que sí la dan, pero la dan desde una intuición. Y yo vuelvo y digo, ¿tenemos derecho a tener criterio? Claro, pero nosotros tenemos fuentes de derecho que no podemos desconocer. Y entonces, si usted no va a ir si usted no tiene claro por qué lo uno y por qué lo otro, sino que está inventando, por poner un ejemplo, en los secuestros que pasa tantísimo, que con ocasión, por causa o con ocasión del secuestro, la persona se muere. Y les digo, ¿cuándo es por causa y cuándo es por ocasión? ¿Usted cómo sabe? ¿O usted sabe si lo mordió una culebra, si salió por un despeñadero, si le pegaron un tiro? ¿Sabe eso? Ah, no, pero se murió. Pero, ¿y cómo hace para establecer si fue por causa, si se murió de pena moral, si era que tenía que tomar pastas para alguna cosa y le dejaron de proveer los medicamentos? Eso no es tan sencillo. Ah, entonces no meto el agravante. Es que no es así. Pues el tema no es tan simple, es lo que quiero decir. Si no tiene cómo demostrar cuál fue la causa de la muerte, no va a poder agravar. ¿Qué es que está muerto? Sí, pues no sabe de qué murió. ¿Cómo hace usted? Ese es el reclamo que siempre le va a hacer un defensor. ¿Cómo hace usted para decir que fue por causa de? Si no sabe de qué se murió. Entonces, creo que en el tema de la selección normativa, estamos empezando en Fiscalía a recorrer un camino importante que puede tener repercusiones muy benéficas para la defensa. Porque por fin, creo, varios fiscales, y esperemos que en algún momento todos, sepan por qué están imputando, por qué están acusando y por qué esas agravantes. ¿Qué es lo que yo les digo? Usted oye en una imputación, mejor dicho, casi que les digo yo, pásele el código y dígale que se dé por notificado, que se lea todo el código, porque les clavan medio código. Le digo, ¿usted con qué va a sostener todo eso? Sinceramente, hay un caso que nosotros manejamos de un secuestro. Le meten secuestro, concurso con hurto, concurso agravado por porte ilegal de armas, son como 18, y todos los otros con calificantes y con agravantes, a mí me parece eso, pues en el cuadro, violento. Cuando empecemos a contar la historia, ¿usted de dónde va a soportar todo eso? Eso se le reduce lo que quiera. Por eso les digo yo a ustedes que ese cuadro que hacemos le puede resultar mucho más benéfico al mismo defensor. Pero es lo que yo le estoy diciendo, y el prevaricato también, porque es que yo le digo, no olvídese, usted no puede hacer eso. Es que es lo que yo les estaba diciendo en algún momento, es lo mismo que hace el comerciante.
Pero yo creo que con esa mala práctica ya hemos... Aumenta el precio para... Claro, entonces le sube al 200 y le baja el 100 y le dice a uno que le pague el 50 y uno queda matado que porque eso es tan barato. No, pero también he visto otras corrompiciñas por otro lado, que de personajes, por ahí un defensor un día me confesó, ya eso estaba... Como los fiscales no sabemos sumar ni restar, entonces hicieron un preacuerdo, pero solamente en los términos de los tipos penales, y le dejaron a la fiscal que hiciera la cuenta para que ya el tema de la pena... Y a ellos, por poner un ejemplo, les daba 85 meses, y a ella le dio 65, y de una firme. Sí. Vuele firme porque hasta le embolató la calculadora. Bueno, eso sin comentarios. Entonces, leer, selección normativa y luego hipótesis de hechos jurídicamente relevantes. Hablamos ayer pues muy someramente, pero dijimos, los hechos jurídicamente relevantes finalmente son solo aquellos que tienen importancia, trascendencia jurídico-penal. Por eso, habiendo muchísimas cosas muy importantes en el transcurso de la investigación, no alcanzan a ser hechos jurídicamente relevantes. ¿Son objeto de un juicio y de discusión y de que un testigo las mencione? Sí, pero no son hechos jurídicamente relevantes. En eso también nos ha tocado trabajar, en aprender a entender qué es un hecho jurídicamente relevante. Ustedes todos que han leído escritos de acusación, se han leído escritos de acusación que parecen una novela, pero de 15 hojas. Y sin ánimo de hacer alusiones directas, pero ¿cómo es que en un escrito de acusación que se filtró, qué era lo que decía? El que lo entendió, lo entendió. Eso da escalofrío, sinceramente da escalofrío, y me perdonan sin ánimo de personalizar ni de llamar a... Pero ¿cómo un escrito de acusación que debe estar orientado por los hechos jurídicamente relevantes, o sea, jurídico-penalmente trascendentes, voy a poner el que lo entendió, eso no, pues... De pronto sí, me parece... No, pues no sé, lo que pasa es que ese escrito ahora no sé si fue modificado, puede que a alguien le haya metido la mano, demos el beneficio de la duda, eso funciona en esta barra, dar el beneficio de la duda, puede que alguien le haya... No, pero es que de verdad, se presume totalmente, pues, pero usted sí dice... El fiscal es amigo, es conocido, lo queremos, pero si fue de la maestra. Sí, y vuelvo y te repito, no desconozco y probablemente a alguien le haya metido mano, no sé, pues eso me parece... Y no crea. No, es que sucede. ¿Algún amigo del fiscal? Es que uno lee, y no es el de... Eso es, cojan, es lo que yo les digo. Saquen un escrito de acusación así, de cualquier parte, y entonces y ese día el señor salió con la señora, estaban discutiendo porque ella le había pedido plata para el mercado y él le dijo que ya no tenía más plata, y entonces que ella le dijo que se lo tomaba todo en trago, el muerto de la rabia salió, eso todo sobra. Si eso el testigo lo va a comentar al final, sí, pero si no, los tipos penales, en el Código Penal dirían, todo señor que no dé plata para el mercado porque se lo toma todo en trago y termina, así diría el tipo penal, pero el tipo penal no dice eso. El tipo penal dice el que mataría a otro, listo. Sus hechos jurídicamente relevantes tienen que ser un una acción, que aquí volvemos, con matar sí que nos pasa eso. Entonces todos dicen, bueno, entonces tal y tal que mató a tal y tal. Tampoco, porque el verbo matar, jurídicamente hablando, es un verbo complejo, que exige un nexo de causalidad. Entonces se tiene que decir que realizó tantos disparos en la humanidad del otro, que le causaron unas heridas, que le provocaron unas lesiones que le determinaron la muerte, porque de otra manera tampoco está... Pero bueno, el tema es mucho más largo con los fiscales. El hecho jurídicamente relevante, después decíamos, del hecho jurídicamente relevante yo llego a un punto que se llama asuntos a probar, que visto desde otro ángulo es, cada hecho jurídicamente relevante yo lo tengo que probar, cada hecho jurídicamente relevante. Por eso es que le decimos a los fiscales, mientras más hechos jurídicamente relevantes usted ponga, más pruebas tiene que poner. Claro, porque usted va a decir, sucedieron en tal parte, tiene que demostrar que sucedieron en tal parte. Sucedieron en tal fecha, tiene que demostrar que sucedieron en tal fecha. Lo hizo tal, tiene que pasar por cada uno de los aspectos. Cuando usted tiene claro cuáles son los asuntos a probar, analiza la evidencia y le hace primero un análisis de utilidad, que implica hacer un inventario, que fue lo que hicimos ayer, a donde decíamos, tengo tantos documentos, tengo tales testimonios, tengo tantas periciales y tantas evidencias físicas. Y luego a ese inventario le empezamos a mirar evidencia por evidencia
y decimos para qué me resulta útil cada evidencia. Y por eso decíamos ayer, para poder caer en el interrogatorio. ¿Para qué resulta útil la víctima? Hicimos un cuadrito y dijimos, la víctima resulta útil 1, para la fecha de los hechos. 2, para el tema de la existencia de la cuenta. 3, para la existencia del dinero que él tenía. 4, para el retiro. 5, para la presencia de la probable autora. 6, y todo eso. ¿Y por qué decíamos eso? Decíamos, porque cuando yo estoy haciendo esto, de decir para qué me resulta útil cada evidencia, estoy haciendo por adelantado la carga de pertinencia para preparatoria. Y por adelantado estoy haciendo la guía del interrogatorio de ese testigo. Porque si yo ya identifiqué los temas para los que ese testigo resultaba útil, sería absurdo que yo lo interrogara y no tocara esos temas. ¿Me hago entender? Si yo sé que este señor me resulta útil para el tema del lugar y la fecha, pues lo más lógico es que lo primero que le voy a preguntar es dónde y cuándo ocurrieron los hechos, porque esa es la utilidad que yo le encontré al testigo. Después de la utilidad dijimos, hay que hacer un análisis de legalidad. Y la legalidad implica, esto va muy de la mano de lo que dijo el doctor Oscar Toro entre las 8 y las 10, que él decía, el primero que hace ese análisis de legalidad es el fiscal, claro, porque verifica dónde obtuvo y cómo obtuvo el policía judicial y luego qué requiere para que esa evidencia se convierta en prueba. Entonces decíamos, por ejemplo, ¿cómo obtuvo este policía judicial la entrevista? Pues porque este fue y denunció y en fin. ¿Necesitaba una orden de fiscal? No. ¿Necesitaba una orden de juez? Tampoco. ¿Requería control judicial previo o posterior? No. Conclusión, fue legítima la forma en que se obtuvo. Ahora, ¿qué se requiere para que se convierta en prueba? La declaración de ese personaje, que yo haya descubierto la evidencia, que es la entrevista. Evidencia, no porque tenga vocación probatoria, sino porque va a ser la base de la declaración. Aquí vamos pues todos al mismo ritmo, o yo voy muy rápido. No, porque estoy recordando lo de ayer. Listo, entonces, exhibe, desde que en esto tengo un poquito de discrepancia con respecto a algo que decía el doctor Oscar Toro ayer, pues que no es del todo, digamos, una postura opuesta, pero él decía que no había un verdadero descubrimiento con la denunciación. Y eso es otra discusión, pero creemos que sí, porque de todo lo que enuncia la Fiscalía, no todo lo quiere conocer el defensor. Y lo que hace la Fiscalía es decirle, tengo esto, y pídame lo que quiera de eso, yo con mucho gusto lo entrego, para eso tengo un plazo. Entonces, lo que decimos es que el trasteo con toda la evidencia, desde el almacén de evidencias, realmente no es sino inoficioso e inseguro. Y no tiene sentido que él se cargue con un carrito de supermercado lleno de evidencias para que el defensor le diga, no me interesa si no es el lapicero que hay porque el resto ya lo conozco. Entonces, el tema es, le enuncio, le digo, tengo todo esto, usted verá qué quiere y con mucho gusto yo le hago ese descubrimiento. Pero independientemente de eso, con el descubrimiento hay que cumplir. ¿Por qué? Porque es una obligación legal que les daba. Yo creo que en eso también ya hemos superado. A los fiscales no les gustaba mucho el tema del descubrimiento. Pero eso es un tema, yo creo que era más de una prevención como sin mucho fundamento, porque no tiene como mucho sentido el no descubrir. Los fiscales ya están muy dispuestos a descubrir, los que no están muy dispuestos a descubrir son los defensores, que nunca hemos entendido por qué en preparatoria un defensor nunca tiene nada, tan raro, es lo más particular. Y decimos, nunca tienen, pero eso sí, la carga de pertinencia de estos dos testigos la tienen clarísima, y uno dice, pero si usted no ha hablado con ellos, porque yo le digo, ¿y tiene las entrevistas de ellos? Ah, no, yo no las tengo. Ah, pero es pertinente. ¿Y usted cómo sabe que son pertinentes si ni siquiera ha hablado con ellos? Ah, sí, pero son pertinentes. Y el juez dice, ah, sí, porque violó derecho de defensa si no se las decreto. Entonces sí. Yo le digo al juez, me muero la pena, señor juez, pero si este abogado, que es muy ilustre, muy conocido, sabe que estos dos señores son pertinentes, por alguna razón será. Usted le está diciendo, es que él lo conoce y él estuvo con él el día de los hechos, y usted cómo sabe si no lo ha entrevistado, según le acaba de decir a la Fiscalía, porque no tiene entrevista. Entonces el punto es, o tienen o no tienen entrevista, y las descubren también. Y yo pienso que debemos como ser un poquito más exigentes en ese punto, porque al juez, y ustedes me dirán si estoy diciendo mentiras, les dicen, viola el principio de defensa y le corre una gotera de sudor por aquí y dice ahí mismo a todo que sí. Le tiene pánico a esa expresión. Eso, y bloque de constitucionalidad es como que le sacaran al coco cuando no estaba chiquito. Entonces el juez le dicen eso y dice, ah, no, sí, tranquilo, lo que quiera. Que en eso estamos trabajando con los jueces, diciéndoles,
Usted le dicen, ¿viola derecho de defensa? Perfectamente válido. Dígame cómo viola el derecho de defensa, qué tanto lo afecta y cómo mi decisión, si la cambio, va a ser todo lo contrario de lo que usted está diciendo que lo afecta, porque usted tiene una carga. Si afecta a bloque de constitucionalidad o por bloque de constitucionalidad más bien, esto es inaplicable, dígame en qué tratado, convenio, que haga parte Colombia y que sea incluido en nuestra legislación y tengamos nosotros que estamos violando. Lo mismo debido proceso, son las 3 caballos de batalla de las audiencias. Eso viola debido proceso. ¿Qué garantía de las que integran el debido proceso se está violando y cómo? Pero nadie, eso dicen viola debido proceso y todo el mundo dice, no, entonces sí. ¿Pero qué? Los jueces no reclaman un poquito más de sustentación. Y por último, suficiencia, que es el paso final antes del programa metodológico. En suficiencia o para suficiencia habíamos quedado hoy. ¿Y por qué queda suficiencia ahí? ¿Y qué tiene que ver con el testimonio? Que es lo que ustedes deben estar preguntando. Con el testimonio tiene que ver por una cosa que decía Luis Gustavo ayer, y que apoyaba mucho la doctora Carolina cuando hablaba como psicóloga, y es la valoración. El tema de suficiencia es una valoración que hace el juez, y es una valoración que hace, primero, la hace primero el fiscal y luego el juez. Una evidencia individualmente considerada y posteriormente en su conjunto. Y aquí es a donde viene, que nosotros dictábamos también ese curso, el curso de argumentación. Argumentación para juicio. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir al juez, créale solo a Jacinto que vino aquí, se sentó ayer y le dijo que él tenía plata en el cajero y que retiró. Porque no puede ser solo Jacinto, tiene que ser a Jacinto, más la certificación del banco, más el policía judicial, más el video, todo junto. Y eso es lo que le permite llegar a él a la convicción o por lo menos al conocimiento más allá de duda razonable. Y el fiscal, y yo me refiero mucho al fiscal, pero sabiendo claramente qué es lo que ustedes van a pedir la lección del fiscal, lo que tiene que hacer para el juez es hacer esas conexiones. El fiscal le está llevando las evidencias sueltas, que eso es digamos que un terreno muy favorable para el defensor. El fiscal le lleva la declaración del uno, la declaración del otro y la declaración del otro, pero nunca conecta. Y al abandonar esa conexión, es que el juez dice, yo no estoy como muy seguro. Y cada que el juez dice, yo no estoy muy seguro, eso es pérdida para la fiscalía. ¿Por qué? Porque la fiscalía pretende que el juez llegue a la misma conclusión que el fiscal, apenas con un juicio de 2 horas o 5 horas o 4 días, cuando el caso lo ha tenido el fiscal meses y ha estado haciendo esa conexión por meses y no le hace ese trabajo de conexión. Cuando nosotros hablamos del terreno de suficiencia en materia del testimonio, necesariamente nos conduce a los criterios de valoración del testimonio, que están en qué artículo. Miren qué artículo tienen los criterios de valoración. Doctora, una pregunta. En ese juicio de legalidad, también se puede hacer el juicio de licitud. Claro. El fiscal tiene que hacerlo. Si hay evidencia que es inconstitucional. Claro, es que nosotros le estamos diciendo al fiscal, usted no puede venir con el cuento de, me sorprendieron con una exclusión. A usted lo deberían sorprender con una exclusión, cuando la exclusión no tenga fundamento. Ahí sí debería decir, nunca me esperaba eso. Pero si la exclusión es fundada, no es de recibo que el fiscal se asombre con esa exclusión fundada, porque si él hizo una verdadera evaluación del caso, él debió haber identificado las razones de la exclusión antes que el propio defensor y decir, esta evidencia no se va a salvar. Esta evidencia no se va a salvar. Claro. Voy a tenerla que, claro, y es lo que nosotros le estamos diciendo a los fiscales, exclúyala usted. ¿Usted para qué va a ir a esperar? Que es un método que a mí me preocupa mucho. A no ser de que el policía judicial oculte eso, ¿no? Que sea muy vigilante. Puede que le oculte y esa es otra razón, sí, y eso sucede. Pero hay otras veces que el fiscal, y eso me preocupa un poquito más, dice, yo voy a esperar y si el defensor no me dice nada, y yo creo que un fiscal no puede hacer eso. Distinto es que ustedes como defensores digan, si el fiscal no me pide, yo creo que la postura, para que nos salgamos un poco del campo ético, pero yo creo que el defensor, entre comillas, se puede aprovechar un poco más
del error. Yo creo que eso suena un poquito fuerte, pero ¿a dónde quiero llegar? Yo creo que hay mucho más compromiso de un fiscal por su calidad de funcionario público con respecto a la investigación y al investigado, que si un fiscal, mejor dicho, a mí me parece totalmente inaceptable que un fiscal advierta que esto requería de un control o de una orden y vea que no la tiene. Y me voy a ir así, si el defensor reclama, yo pues ya voy preparada para que esto me lo... Pero si no, sigo derecho. Me parece que eso no lo puede hacer un fiscal. Creo que no es solamente un problema ético, sino penal. Honorables, los fiscales que son todos, pero pasa mucho y a veces no de mala fe, sino por pereza, que no presentan y se les va mucha interpretación ilegal y los defensores tampoco hacen lo propio y no se revisa si tienen controles. Cuando hay muchas interpretaciones abonadas. Claro. Y mira, a mí les voy a hacer una confesión. A mí me llamó hace poquito un fiscal y me dijo, en un caso importante, se obtuvieron unas imágenes y una cantidad de cosas de un personaje que actuó finalmente como agente encubierto, porque era un amigo digamos que de la banda, pero no había participado en el hecho. Lo alambraron, le pusieron todo lo necesario y él obtuvo toda la evidencia que dio pie para las capturas. Y yo le dije, si él actuó como agente encubierto, se hicieron todos estos controles. Me dijo, no, porque eso fue afán. Y un agente encubierto requiere orden del fiscal, resolución del director, y creo incluso que hasta el fiscal. Ahí está en el 240 y algo. Bueno, pues hay una cantidad de pasos previos. Y entonces, y la evidencia toda mundial, porque era... Y yo, pues, yo le dije, yo haría, pues si es lo único que me ocurre, le haría una entrevista a él ahora. No, le haría una entrevista a él ahora. Y la entrevista la trataría de hacer con 2 capítulos. La primera parte, o el primer capítulo, donde él cuente todo como él personal y directamente lo percibió, sin mencionar videos, ni cámaras, ni nada de eso. Yo llego al sitio, claro, y tratar de salvar la información. Y en la segunda parte decir, y todo lo que yo ya le acabé de contar, también quedó registrado en tal parte. Cuando el defensor reclame que lo va a hacer una exclusión, que excluyan el segundo capítulo y usted salva el primero. Es una opción. Es una opción, porque él de todas maneras... Una pipa de nada daña todas las demás. Pero es que un momentico, es que el video se deriva de la observación de él. La observación de él no se deriva del video. A él no le ponen el video y ve, sino que él va, ve y toma el video. Entonces es una fuente independiente. ¿Me perdonan? ¿Por qué? Porque, pero no, me digas que la discusión es interesante y yo le dije, eso va para exclusión. Sí. Como se ve, ¿qué hay que tratar de hacer? Salvar la información. Hay que tratar de salvar la información, pero ¿a dónde quiero llegar? Ese no es en el escenario que se debe visualizar un fiscal. Ese no es. Entonces, por supuesto, eliminemos los controles que exige para el agente encubierto. Hay que hacer bien la tarea. no, estamos de acuerdo, y yo siempre les he dicho, y el costo de hacer mal la tarea es exclusión. De hecho, la razón constitucional, o más bien la razón histórica por la que surgió la figura de la exclusión, que es una figura anglosajona, fue como sanción a los abusos del Estado. Y les dijo, ustedes prevalidos de que son Estado, no pueden entrar y arremeter y tumbar, y no pueden, claro. ¿Y cuál es el costo que van a pagar por eso, además de las investigaciones a las que da lugar? Que se quedan sin evidencia, así de simple. Lo que pasa es que también hay que tratar de salvar algunas cositas, porque el caso daría mucho pesar realmente perderlo, pero bueno. Unas soluciones sería no llevarlo a juicio y tratar de preacordar. Sí, claro. Sí. Ese es el primer paso. Y lo que pasa es que están ya muy ablandaditos, entonces yo creo que probablemente preacuerdo. La obligación sería del fiscal, a sabiendas, hacer la exclusión probatoria desde ahí, desde el momento que... Lo que pasa es que, y esa es la propuesta, Y pero lo que pasa es que en un caso como ese, donde él excluya eso, chao. Le tiene que ir Y lo tiene después que se discute despachar. en qué momento procesal se debe hacer la exclusión posterior, en qué audiencia, porque ha sido muy discutido, si en las preliminares o preparatorias, porque Sí. muchos puede ser Pero ese escenario, Están diciendo, no, es en el juicio, debe hacerse. pero el escenario natural se ha dicho que Y es la después preparatoria. en el juicio puede contaminar cuando no haga Sí. las funciones, ya conoce la evidencia. No, el escenario es preparatorio. Valida prueba ilícita para formulación de imputación. ¿Qué?
la Corte ha validado. En la C3, en la 26310. Si usted puede hacer imputación, usted puede hacer imputación que puede ilícita. Que no después no pueda sostener y probar el caso es cosa diferente. Pero puede llevar su ilícita para... Pero es que han hecho una cosa, Gustavo, que uno se queda aterrado. Por ejemplo, una postura de la Corte con eso, que fue en la primera que se empezó a discutir si el juez de preliminares podía excluir. Óiganme la historia porque es que la historia es interesante. Es un homicidio y la comunidad llama a la policía. La policía llega con arma de fuego, fue el homicidio. La policía llega al sector y ve 2 o 3 tipos en un antejardín. Y en el antejardín, en el piso, algo que brillaba. Ellos acuden primero al elemento, lo recogen, advierten que es un arma y capturan. Pero ninguno de los 3 tenía el arma. ¿Qué dijo la juez de preliminares? La captura la decretó ilegal, que porque ahí no había aporte, bueno, y esa es otra discusión, si estaba al alcance o no, pero bueno, en fin. Lo cierto es que para ella no había aporte y la captura era ilegal. Y en virtud de eso, ella decide excluir el arma, que ahí es donde se genera toda la discusión. Oíste, pero es que usted puede excluir. Y eso fue hasta la Corte. La Corte, infortunadamente, lo único que decidió era la competencia de los preliminares para excluir elementos en preliminares. Pero en ese evento, la exclusión no se podía dar. Y no se podía dar, desde mi perspectiva, porque esa era fuente independiente. Ellos no capturan, es decir, la captura, más bien, el hallazgo del arma o la recogida del arma no se produjo por la captura, sino que recogen el arma y luego la captura. Pero el arma no dependía directamente de la captura. Ellos, de hecho, primero recogen y luego capturan. Si esta captura es ilegal, no afecta nada a esto, porque esto no se obtuvo de la captura, que es lo que pasa en otros eventos. En otros eventos capturan ilegalmente y en el registro encuentran un arma o encuentran algo y con eso legalizan la captura a partir del resultado del hallazgo. Y es todo lo contrario. Qué pena, pero el elemento que usted encontró, lo encontró de una acción absolutamente ilegal. Y esa dependencia es directa, porque si usted no hubiese capturado, no hubiera registrado, y si no hubiera registrado, no hubiera encontrado el arma. Conclusión, el arma corre la suerte. Pero si el arma la encuentra primero y luego captura, el arma se salva porque es una fuente independiente. Ellos hallan el arma suelta. Lo que pasa es que nosotros, los eventos del 455 no los hemos desarrollado. O muéstreme en dónde está desarrollado fuente independiente de descubrimiento inevitable y no lo tenemos. Desarrollado no lo tenemos. Entonces, ni lo sabemos como... Pero bueno, la Corte sí valida pro ilícita o pro ilegal en escenarios preliminares, pero lo que sí es cierto es que si aplicamos directamente el artículo 29, que presentúa que es nula de pleno derecho, la prueba de Así es, en cualquier momento. Y se debe entender con nulidad de pleno derecho la inexistencia. Que no necesita la declaración judicial. Es decir, es inexistente, pues no podría validarse ese es un buen argumento. y luego Claro. excluirse en juicio. Así es. No tendría sentido. Y lo que decía en algún momento, en una de esos puntos la Corte decía, pero ¿qué sentido tiene si usted juez preliminar, que esa era otra postura, si usted juez preliminar desde ya ve que eso es, ¿para qué deja caminar esa ilegalidad hasta preparatoria? Esa era otra discusión que parece muy lógica también. Si usted sabe que todo lo que tiene, por ejemplo, en el caso que yo les estoy diciendo, asumamos que estamos en preliminar, un juez, dirían en mi tierra, corta por lo sano. Ahí no hay nada, con esto en lo que tiene ahí no tiene nada. Arranque a investigar porque todo lo que tiene es ilegal. Es que la Corte está diciendo que esas funciones de control de garantía son taxativas y mire, son 5 o 7 casos que usted debe manejar y no está el tema de valoración porque dicen cuando se va a hacer una exclusión hace un proceso de valoración y realmente ese proceso tiene que estar en juicio y no ahora. Sí. Como que lo coacción dice, no, usted no haga esto. Y ese es el tema de suficiencia precisamente. Ese es tuyo, ¿cierto? Ese es el mío. El de suficiencia. Que volvemos al terreno. ¿Cuántas, mejor dicho, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan efectivos hacen ustedes los controles de cara a muchas preguntas que podrían excluir respuestas? Y tener suerte, porque no nos hemos entrenado en eso, porque estamos pensando solamente en exclusión de evidencias físicas, pero hay muchos aspectos que finalmente lo que se hace con una objeción, a la postre, en un testimonio, cuando usted objeta para que no conteste,
muchas veces la objeción puede tener como razón la ilicitud porque están violando un derecho fundamental de esto, y lo que usted está haciendo con esa objeción no es otra cosa que una moción de exclusión de la parte de la evidencia que va a salir de ese testigo que le va a afectar un derecho fundamental, y se trabaja casi que como una exclusión. Lo que pasa es que se trabaja en el terreno de la objeción. Es complejo porque nosotros tenemos un caso que es Luis Alfonso López Musi, un acto sexual abusivo con menor de 14. Entonces va la supuesta querellante, que es la tía de la menor, y nosotros en objeción excluimos muchas preguntas de referencia. Sí. Las objetamos y el juez al lugar. Y en las facultades que tiene el juez de hacer preguntas complementarias, metió todas las preguntas no que creo. objetamos por referencia. Y No objetarle a un juez, no le tiene dejamos la constancia y entramos ya en un litigio en contra del juez. Pero ahí me trae esa colación, y sería, no sé, pues seguramente ustedes ya la han leído, pero a mí me parece muy interesante la postura de la Corte en el caso Viñas, que el juez se mete mucho, y ¿sabes qué le terminó diciendo? Mire, juez, usted solamente puede preguntar, hacer preguntas complementarias, y complementarias es no lo que usted le dejó de duda, aparte por no haber preguntado. Porque si la parte, porque es que muchos jueces dicen, ay no, con eso ese interrogatorio tan completo yo quedé lleno de dudas, y por eso es que yo puedo hacer las complementarias. Y la Corte ahí le está diciendo, cuando usted hace eso, está haciendo trabajo de parte. Ah, no, que este le preguntó en dónde trabaja y usted cómo se llama, y ahí lo dejó, y usted sentía que era muy importante saber qué tipo de relación tenían, cuánto hacía que se conocían, y eso no le preguntó, de malas, porque eso es trabajo de parte y usted no está llamado, y eso no es un complemento para usted, eso es hacer el trabajo de parte para usted convencerse. No, usted no puede hacer eso. Porque, y la verdad es que sí, una cosa es, venga, no me quedó claro, usted al fin le entregó la plata a X o a Y, porque acláreme eso es perfectamente válido que lo haga un juez. Pero ponerse a hacer un interrogatorio, aparte de todo, pedir información de referencia, que es altísimamente dañina, yo creo que eso sí, de hecho, eso no, totalmente, y gravísimamente. Ahí presentamos una nulidad, se fue al tribunal, el juez la decretó porque no se había hecho valoración todavía de la prueba, y en los alegatos se podía hacer intervención según el mismo tribunal pidiendo exclusión de esas respuestas, y llamó la atención al juez y nos llamó también la atención a nosotros como abogados, porque sí fuimos en la nulidad, fuimos muy agresivos con no puedo creer. Y adicionalmente ahí en esa audiencia también Gustavo objetó también cuando estaba contestando el testigo, y el juez decía, no, es que aquí no se objeta al testigo, se objeta al defensor, al fiscal que lo está haciendo. En el audio está eso, porque... Pero eso es no tener claro cuál es la razón de la objeción. Dijo, deje hablar al testigo, usted no puede objetar, usted no sabe que para objetar es la formulación del fiscal y no del testigo. No. Testigo, Se objetan las respuestas, claramente se pueden objetar las respuestas, porque no, eso es un juez que no tiene clara la razón de la objeción. Las objeciones que buscan depurar la información y protegerlo a él de la información que le estaba llegando. Entonces, en la pregunta muchas veces puede ir provocada la... claro, pero esa audiencia salió de contexto porque el juez llama a las partes y tiene un argumento como el siguiente, que es un argumento que se sale de todos los cauces, que es el siguiente: dice, yo llevo 30 años haciendo esto, ¿usted cuántas audiencias tiene 25 contaminaciones? Listo. Listo, sí, falacia de autoridad, entonces, palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿a dónde le firmamos? Ahí no hay nada que hacer. Eso es, mire, eso es, y yo les digo la verdad, nosotros que, aunque yo no sé si yo debería decir eso. No, que a mí me preocupan mucho los escenarios de judicatura, para serles franca. Pues no todos, claro está, pero, y pienso que de los tres actores principales, los más fortalecidos sí debería ser la judicatura, porque un buen juez te mantiene el juicio muy controlado, y entonces hasta ahí, usted no me habla de esto, estamos discutiendo tal cosa, su argumentación está por fuera de contexto, estamos discutiendo, sí, pero bueno, esos son otros temas que los hablaremos más bien en un tinto. Entonces, aquí ¿qué pasa? Que decíamos que en suficiencia para un testimonio, o más bien, cada una de las, que creo que ninguno de nosotros trabaja de esos criterios. Hay criterios, muy buenos días doctor, ¿cómo está? Entonces, hay los criterios de valoración.
esos criterios de valoración, aunque son para el juez, que era un poquito la discusión que yo tenía ayer con respecto a la intervención de Carolina, pero los criterios de valoración son exclusivos del juez, en eso estamos claros. Pero ¿quién le da el insumo al juez para que valore? El fiscal, o bueno, el que interrogue, el que haya ofrecido el testigo y esté interrogando. La pregunta es, ¿cómo le da el insumo? ¿Cuál es la vía a través de la cual le da ese insumo para que valore? De un testimonio, por ejemplo. ¿Cómo creen ustedes que sea abogado defensor o fiscal, él está interrogando? ¿Cuál es la vía en la que ese fiscal va a materializar los criterios de valoración con respecto a este testigo para el juez? ¿Qué mecanismo va a utilizar para que el juez diga, a ver, sí, me parece que es creíble? Mejor dicho, miremos cuáles son los criterios. Claro, las preguntas del interrogatorio. Y la pregunta es, la que sigue. ¿Sí lo estamos haciendo? Nosotros, ¿qué de los criterios del 404 estamos cumpliendo con los testigos cuando los interrogamos? 1 o 2. Si usted ve 404, tiene los criterios de valoración que normalmente se tienen en cualquier sistema penal para pasar por el tamiz al testigo, y es percepción, rememoración, creo que es la otra. Rememoración. Eso es parte de la rememoración. Leamos ese 404 completo. Apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. Muy bien. Estos son como los capítulos en los que se divide ese artículo. Y son percepción, rememoración, comportamiento al responder y la personalidad del testigo. Todo esto en conjunto el juez lo valora cuando escucha al testigo. Pero usted tiene que obtener parte de esa información a partir de las preguntas. Los fiscales muy pocas veces se ocupan de escribir a través del testigo para el juez. ¿Desde dónde vio usted? ¿A qué distancia estaba? ¿Cuáles eran las condiciones de luminosidad del lugar? Si las externas, más bien las naturales y las artificiales, porque cuántas veces un testigo simplemente usted le dice, ¿a qué horas fue el hecho? Hacia las 11 de la noche. Ah, bueno, ¿y qué fue lo que usted vio y tal cosa? Y deja abierto un espacio que uno no sabe, a las 11 de la noche en un lugar oscuro, a las 11 de la noche con unas lámparas de alumbrado público con plena iluminación, o en una oscuridad absoluta donde no ve absolutamente nadie. El punto es, nos estamos quedando muy cortos y el juez, cuando está haciendo la valoración de ese testimonio, la mitad se la está teniendo que imaginar y está diciendo, pues yo le creo porque yo veo que él contestó como de manera coherente, porque él pues fue corroborado por los demás, porque no le veo interés en el asunto, o interés ilegítimo en el asunto, en fin. Y la pregunta es, ¿por qué no le damos más insumos? Así es que cuando hablábamos del interrogatorio de ayer, que decíamos, cuando usted está programando la guía del interrogatorio, usted está desarrollando los temas de utilidad que ya identificó y los une a esto, porque usted no puede abandonar la valoración. Eso es, digamos, que la parte esencial donde el juez finalmente le va a creer o no. Y por eso nosotros discutimos tantas veces con los fiscales, porque hay fiscales, y por ahí hay anécdotas muy interesantes y muy simpáticas, que se preocupan mucho, por ejemplo, con la dicción o con la forma en que hablan, la jerga que utiliza un testigo. Y eso hace parte de la credibilidad de un testigo. En la costa, una señora una vez, estaban en un caso muy particular y la señora tenía que entrar en unas descripciones, digamos que muy personales de una situación de la que había sido objeto. Y la señora utilizaba unas expresiones muy, digamos que muy rudas y muy vastas pues para el tema. Y la fiscal muy angustiada porque dijo, pero no hable como tan feo, porque no utilizas esta tan ordinaria. Entonces le dio unas expresiones muy avanzadas y muy bonitas. Y la hizo repetir eso por ahí 20 veces a la pobre señora. Cuando la señora fue al juicio y empezó a describir todo, le dije, ella ya tenía que llegar a esa parte del órgano sexual masculino. Y cuando iba a llegar a ese punto, empezó.
venga, fiscal, ¿usted cómo es que le dice a tal parte de...? La fiscal sobre el testigo. Claro, ella ahí mismo paró y le dijo, venga, fiscal, ¿usted cómo es que le dice a tal parte de Juan? Y todo el mundo toteaba la risa. ¿Qué pasa con eso? Que usted está provocando en la persona una forma de expresión que no le corresponde. Si ella misma ha dicho que no tiene nivel de estudio, que no tiene su modo de comunicar tiene que corresponder a la presentación que usted ha hecho de ese testigo. Y eso es parte de la credibilidad. En un caso de una niña, y en esto volvemos al tema, la niña describía siempre a su agresor como el perro de Breiner, siempre el perro de Breiner. Y la fiscal le preguntó, ¿por qué tú siempre te refieres a Breiner como el perro de Breiner? Y dijo, por calumnia. Y a la fiscal le dio tanto susto cuando la niña dijo calumnia que dijo, no, yo no tengo más preguntas. Yo estaba en ese juicio y pensé, si el defensor es estratégico, no hace contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque si él no hace contrainterrogatorio, no habilita el redirecto. Y como habían recibido la expresión calumnia con la connotación jurídica que tiene calumnia, pues estaba salvado el caso. Pero cuando él hizo el contrainterrogatorio, yo le pasé una boleta a ella y le dije, usted tiene que hacer redirecto y preguntarle a ella qué entiende por calumnia, porque esa niña chiquita que hay ahí no debe entender qué es calumnia. Jurídicamente no puede tener el concepto de calumnia. Y si no, pues échese la bendición, porque si el otro ya perdió el caso de una vez. Y entonces cuando vuelve al redirecto le dice, ¿tú qué entiendes por calumnia? Y dijo, para mí calumnia es rabia, es que yo le tengo mucha rabia a él por lo que me hizo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que uno no puede pensar por el testigo, ni puede pretender darle la misma valoración a los términos que el testigo utiliza. Hay que dejarlo que utilice los términos que él usualmente maneja. Pero además de eso, pedirle que se los explique al juez, porque usted no puede poner su criterio personal y su conocimiento académico al nivel del testigo, porque puede que él esté pensando en una cosa totalmente distinta y no es uno el llamado a hacer eso. Por eso los interrogatorios a mí me preocupan mucho cuando vienen tan libreteados, porque eso no, el tema es mucho más conversado. El tema es obtener lo que yo necesito obtener. Y si uno fuera a un interrogatorio, tendría que decir, mire, el interrogatorio tiene una parte inicial que es como una presentación en sociedad del testigo. Y lo que otros han llamado acreditación, si es que el testigo va en condición de ser un policía judicial o un investigador o un perito. Esa presentación oficial es la misma presentación que uno hace de un amigo a alguien. Ve, mira, te presento, ¿te acuerdas que te había comentado un compañero de la universidad que es de Medellín, que está estudiando aquí hace como 4 años, en fin? ¿Qué es lo que uno está haciendo? Haciendo una pequeña introducción de esa persona al otro para que se lo identifique, tenga como una información general. Y esa presentación es muy general.